Hola chicos, hola chicas del grupo, qué lindo poder compartir con ustedes una clase más de escuela dominical. Estamos usando los medios de comunicación ahora que no podemos juntarnos todavía. Ya prontito vamos a estar juntos si Dios lo permite, ¿sí? Ya cada vez falta menos, probablemente a fines de este mes o a comienzo del otro vamos a tener la clase en forma presencial ya. Vayan preparándose, vayan agendando el tiempo para poder participar. Mañana es el Día de la Madre. Yo les preguntaba el otro día en la actividad deportiva que tuvimos si ya habían comprado el regalito, si ya le habían preparado algo. Si no lo hiciste, o si lo hiciste, mañana abrazale fuerte a tu mamá. El otro día yo escuchaba a alguien que decía que motivo de alegría es recibir una llamada de la mamá. Y mostraba una pantalla que decía mamá, llamando mamá. Qué lindo si tenés a tu mamá con vos y mañana le podés dar un abrazo fuerte y decirle mamá, mami, como vos le decís habitualmente, y le decís te amo, te quiero mucho. Darle un abrazo a tu mamá le va a hacer muy bien que vos le muestres tu cariño, no solo mañana, sino cada día de tu vida. El tema de la clase de hoy tiene que ver con eso, ¿sí? Pero antes de ir al tema de la clase vamos a orar, para que Dios nos ayude a comprender su palabra y eso nos desafía a nosotros para el día a día. ¿Oramos? Padre nuestro, gracias Señor por este tiempo tan lindo que podemos compartir cada domingo con la clase de escuela dominical. Bendice a los alumnos de la clase Samuel, Señor, que ellos puedan ser hombres y mujeres que busquen conocer tu palabra. Guíanos, Señor, ahora que vamos a considerar tu pensamiento para que nosotros podamos comprender tu verdad tan buena y tan necesaria para nuestras vidas. Bendice a las mamás, Señor, de los chicos del grupo también, que tú les bendigas muy especialmente en su día mañana. Gracias, Señor, por las madres, gracias por el amor, por el cariño que nos han brindado, por la atención, Señor, el sacrificio que han realizado para criarnos, para educarnos, para formarnos bien, Señor. Gracias, bendice este tiempo que vamos a compartir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, anda tu Biblia en el libro de Primera de Timoteo. Pablo le va a escribir a Timoteo un consejo respecto a cómo tenían que tratar los cristianos a las hermanas más ancianas. Sobre todo se refiere aquí el pasaje a las viudas, pero nosotros vamos a usar este texto para referirnos a nuestra mamá, cómo nosotros tenemos que tratar a mamá. Te quería hacer una pregunta. ¿Sos un buen hijo? ¿Sos una buena hija? Yo no voy a escuchar tu respuesta, pero te quiero preguntar, ¿sos un buen hijo? ¿Cómo sabes si sos un buen hijo o si sos una buena hija? Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver 3 requisitos para ser un buen hijo, de acuerdo a lo que Dios dice que es un buen hijo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Dice así: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, o sea, los nietos o los hijos de la viuda, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Te preguntaba, ¿sos un buen hijo? ¿Sos una buena hija? ¿Te considerás un buen hijo o una buena hija? La Biblia nos va a decir que hay 3 requisitos, por lo menos en este pasaje, para ser un buen hijo, una buena hija. Y pensá esto en relación a mamá mañana en su día también. Primera característica, primer requisito para ser un buen hijo es respeto. Respeto. Segunda característica es recompensa. Recompensa. Tercera característica es provisión. Entonces, para ser un buen hijo, vos tenés que respetar, vos tenés que recompensar y vos tenés que proveer. Acordate de estas 3 ideas. Tenés que respetar, tenés que recompensar, tenés que proveer para tus padres, para los tuyos. Y vamos a ver estos 3 conceptos.
Primer concepto de la Biblia. Dice que para que nosotros seamos buenos hijos tenemos que respetar a nuestros padres. Aquí el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero a ser piadosos para con su familia. El término griego que se traduce aquí como piadoso, yo pensaba que tenía que ver con el temor, con la reverencia, con el amor, con la misericordia, con el cariño, pero la idea literal de este pasaje es el respeto, ¿sí? O sostener o respaldar. Para que nosotros seamos buenos hijos, nos está diciendo Pablo, tenemos que ser piadosos para con nuestros padres, para con nuestra familia. O sea, tenemos que respetar a papá y a mamá. ¿Vos sos un buen hijo? Yo te preguntaba, ¿vos respetás a tus padres? No solamente en las acciones, sino adentro de tu corazón. Por eso yo te decía que una forma de traducir sería respeto, pero dice además respaldar. Respaldar es como tener en alta estima, como representar bien, tener una buena idea. ¿Vos tenés una buena idea de tus padres? ¿Vos tenés un buen concepto de tus padres? ¿Vos los defendés a tus padres hablando con otros compañeros o te quejás de ellos? A veces se juntan los chicos, yo me acuerdo, yo también fui adolescente, yo también fui más joven en una época, y me acuerdo que a veces nos juntábamos con algún compinche y nos quejábamos de lo que hacía papá, de lo que hacía mamá. Ay, pero este viejo, ay, pero esta vieja, vos no sabés qué pesados que son. Bueno, la idea aquí, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, es que ese respeto tiene que ver con tener en alta estima. No solamente respetarle cuando el otro está enfrente, sino tenerlo en alta estima en mi corazón, tenerle una buena imagen del papá, de la mamá. Entonces vos sos un buen hijo si vos respetás a tus padres, si ellos no te tienen que estar retando, si no te tienen que estar poniendo de castigo, si no te tienen que estar diciendo muchas veces lo mismo, vos los respetás la autoridad, ellos te dan una indicación y ellos pueden quedarse tranquilos de que vos vas a obedecer lo que ellos dijeron, porque si no, vos no los estás respetando. Suponé que ellos te digan no uses el teléfono a la noche en la pieza y vos le decís, sí mamá, no voy a usar el teléfono. O simplemente le decís, bueno, está bien. Y después a la noche estás con el teléfono. ¿Respetaste a tus padres? Obviamente la respuesta es no, no los respetaste. ¿Sí? Vos podés decir que los respetás, pero no los estás respetando. Respetar es respaldar, respetar es sostener la autoridad del Padre sobre mi propia voluntad. Lo que Él me dice, yo lo voy a obedecer. La Biblia dice que nosotros a nuestros padres los tenemos que obedecer como al Señor mismo. Entonces, el papá, mamá me dan una indicación, yo la voy a respetar. Primer concepto entonces, yo tengo que respetar a mi papá. Mañana, el día de mamá, vos sos un buen hijo, respetá a tu mamá. Segundo concepto, recompensar. Dice el versículo 4 al final, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, a recompensar a sus padres. La recompensa tiene que ver con algo que se obtiene por un bien que se recibió, ¿sí? Yo obtengo una recompensa, ¿se acuerdan? En las películas allí de los cazarrecompensas, por ejemplo, se ofrece una recompensa de $50.000 por atrapar vivo o muerto a tal delincuente que anda prófugo de la justicia. Cuando la persona, el cazarrecompensas, atrapaba a ese delincuente, a ese fugitivo, lo llevaba delante de las autoridades y lo entregaba. Y a cambio recibía la recompensa. O si no, piensen en algo más sencillo. Por ejemplo, a veces hay personas que pierden su teléfono, su billetera o algún elemento personal y después publican en las redes y dicen, perdí mi teléfono o lo que sea, se ofrece recompensa. ¿Qué quiere decir? Que si una persona encontró la documentación o el teléfono extraviado, lo lleva delante de su dueño, lo entrega a su dueño y su dueño le ofrece a cambio una recompensa, algo que le da por lo que recibió. ¿Qué vos recibiste de tus padres? ¿Qué recibiste de tus padres? Mirá, primero recibiste la vida.
Seguramente estás mirando lo que estás mirando ahora a través de un dispositivo que te dieron tus padres, un teléfono, una tablet, una computadora. No sé a través de qué estás viendo este devocional, pero lo estás viendo a través de el internet o los datos móviles que te pagan tus padres. Tus padres han hecho un gran esfuerzo y seguramente vos sos consciente de que ellos hacen día a día un gran esfuerzo para darte todo lo que vos necesitas. Y la Biblia nos dice que nosotros, hijos, tenemos que recompensar. Pensá, mañana es el Día de la Madre. ¿Cuánto sufrió tu mamá para llevarte en su vientre y para darte a luz sencillamente? Ella se merece que vos la recompenses por todo el esfuerzo y todo el sacrificio que ha hecho hasta ahora por tu vida. Por eso, recompensale. Vos sos un buen hijo. Primero, si respetás a tus padres. En segundo lugar, sos un buen hijo si recompensás a tus padres. Tercer concepto, y avanzamos, ¿sí? Tiene que ver con proveer. Dice el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué quiere decir esto de que no provee? La palabra, literalmente, aquí quiere decir considerar de antemano o buscar por adelantado, Entonces vos sos un buen hijo cuando vos provees. Y aquí la idea tiene que ver con considerar de antemano o buscar por adelantado. ¿Qué quiere decir esto? Que no esperes a que tu mamá o a que tu papá te manden siempre a hacer las cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces ordenás tu pieza sin que tu mamá te mande a hacerlo? ¿Cuántas veces lavas tus zapatillas, ayudás con las tareas de la casa, limpias el piso, haces trabajos propios de la casa sin que te manden a hacerlo? ¿Cuántas veces haces tu tarea o estás al día con tus tareas sin que tu papá o tu mamá te manden a que vos lo hagas? ¿Cuántas veces hiciste algo pensando en cuidar a mamá? Por ejemplo, ¿sabés que ella quiere comer algo o es la tarde y estás vos con hambre? ¿Cuántas veces te anticipaste vos y le preparaste la merienda, le preparaste el desayuno, le hiciste un mate a tu papá, un tereré? ¿Cuántas veces le preguntaste en qué le podías ayudar? A veces en la mesa alguien tiene que levantarse a buscar algo y yo espero que otro lo haga, me hago del distraído. Aquí tiene que ver con considerar por adelantado, sin que nadie te obligue necesariamente a que vos lo hagas, sino que vos te dispongas para hacer. 3 desafíos, 3 requisitos para ser un buen hijo. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿sos un buen hijo? ¿Sos un buen hijo si vos respetás a tu papá y a tu mamá? ¿Sos un buen hijo si vos recompensás a tu papá y a tu mamá? ¿Sos un buen hijo si vos proveés? O sea, te anticipás sin que ellos te estén mandando todo el tiempo a hacerlo. ¿Sabes qué? Ser un buen hijo tiene por lo menos 2 consecuencias, ¿sí? Dice el versículo 4 al final, dice, porque esto, o sea, esto de ser un buen hijo, esto de respetar a los padres, de recompensarlos y de proveer, dice, esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, la primera consecuencia de ser un buen hijo, sí, es que eso te da un buen testimonio delante de Dios. Y eso es lo más importante, lo que más te tendría que preocupar. ¿Cómo ve Dios el tipo de hijo que vos estás siendo? Si vos sos un buen hijo, Dios aprueba eso. La idea aquí tiene que ver con ser aceptado o algo conveniente. Quiere decir que vos delante de Dios, si sos un buen hijo, si actúas de esta manera, respetando, recompensando y proveyendo para tus padres, dice que vos sos aceptado delante de Dios, que sos aprobado delante de Dios. Dice que Dios ve eso como algo bueno y como algo agradable. Y esa tendría que ser nuestra primera y principal motivación para ser buenos hijos. Pero en segundo lugar, no solo nos da un buen testimonio delante de Dios, sino que nos da un buen testimonio delante de los hombres. ¿Sabes qué? El tipo de cristiano que vos y que yo somos, está condicionado por el tipo de hijos que nosotros somos. O sea, la gente ve cómo nosotros tratamos a nuestros padres. La gente escucha cómo nosotros nos referimos a nuestros padres. La gente lee más eso que lo que nosotros podamos llegar a predicarle o hablarle. La otra vez un hermano comentaba de cuando era muchacho y fue a un comercio y le decía, ¿vos sos hijo del pastor? Sí, y él es evangelista, y sí, ¿se acuerdan de la campaña de la familia? El hermano Piovano contaba esto y después dice, el muchacho dijo, yo también soy cristiano. Ah, pero no parece. Muchas veces nuestras conductas como hijos hacen que nosotros no parezcamos cristianos. Eso es lo segundo, lo más
importante aquí que tiene que ver con el testimonio hacia los demás también. Entonces, consecuencia que yo tengo, buen testimonio delante de Dios. Segunda consecuencia, un buen testimonio delante de los hombres. Dice el versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Cuando vos sos un buen hijo, sos irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? La palabra quiere decir inculpable, que no puede ser arrestado, que nadie te puede criticar, que nadie te puede condenar, no te van a apuntar con el dedo y van a decir, vos que te haces el cristiano si sos un mal hijo, no respetás, no recompensás. Por ejemplo, si vos te llevas materias, una cantidad de materias por vago nomás, vos no sos un buen hijo, vos no estás recompensando bien a papá y a mamá. ¿Y qué testimonio estás dando delante de las personas? Aquí dice, el apóstol es peor que un incrédulo, es peor que alguien que no conoce a Dios, porque diciendo conocer a Dios actúa de una manera incorrecta. Y el segundo aspecto que dice aquí en el versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. No solo es irreprensible el que es un buen hijo, sino que no niega la fe. Aquí la palabra negar tiene que ver con contradecir, desconocer, rechazar. Cuando nosotros somos malos hijos, cuando no respetamos, cuando no recompensamos, cuando no proveemos, o sea que los padres nos tienen que andar retando por todo, nosotros dice que negamos la fe, o sea, hacemos que la fe sea una fe inútil en nuestro caso, porque nosotros manifestamos que creemos en Dios y que Dios está trabajando en nuestras vidas, pero en las acciones mostramos todo lo contrario. En las acciones mostramos que no respetamos, que no recompensamos, que no proveemos a nuestros padres. Entonces yo te pregunto de nuevo y para finalizar, ¿sos un buen hijo? ¿Sos una buena hija? No lo que a vos te parece, no lo que vos crees, no lo que vos consideras. ¿Sos un buen hijo? ¿Sos una buena hija? Si vos respetás, si vos recompensás, si vos proveés para tus padres. Si vos haces estas tres cosas, aquí dice el texto, entonces vas a tener un buen testimonio delante de Dios espectacular. Y vas a tener un buen testimonio delante de los hombres también. Un desafío para cada uno de nosotros ser buenos hijos, de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, que es ser un buen hijo. Dios te bendiga, qué lindo haber compartido. Así como hicimos en la clase pasada, confirmá que vos viste el video en el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos de la clase o abajo en las descripciones y los comentarios que va a aparecer abajo, comentá y decís, hola tío, acabo de ver el video y entonces nosotros sabemos que vos lo viste. No tiene que ser por obligación, tiene que ser por bendición para tu vida espiritual, para tu crecimiento espiritual. Un abrazo grande a la distancia, pasá lindo con mamá, con papá en este día tan especial.